Presentamos La Biblia Habla, una serie de estudios bíblicos con el pastor Ervin Ochoa. Bienvenidos a la lección número 22 del curso La Biblia Habla. El tema de hoy es En sociedad con Dios. Dios es el dueño de todo y en su amor nos ha designado sus mayordomos de los bienes que nos ha confiado. Sin embargo, el Señor declara que la 10ª parte de nuestras ganancias, es decir, el diezmo, le pertenece a Él. Y como demostración de nuestra voluntaria obediencia y gozosa gratitud, le devolvemos el diezmo a Dios, quien lo emplea para sostener y propagar el Evangelio. El Señor nos invita a entrar en sociedad con Él y por ello nos promete grandes bendiciones. Entonces, ¿qué enseña la Biblia con relación al diezmo? Iniciamos con la pregunta número 1. ¿Por qué Dios tiene derecho de soberanía? Vamos a Isaías capítulo 42 y verso 5. Isaías 42, 5. Así dice Jehová Dios, el creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus frutos, el que da respiración al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Entonces, ¿por qué Dios tiene derecho a soberanía? Bueno, Él es el creador y el sustentador de todas las cosas. Pasemos a la pregunta número 2. Aunque todo pertenece a Dios, hay algunas cosas específicas que Él menciona como suyas. Vamos a leer 2 pasajes, Salmos capítulo 24 y verso 1 y Ageo capítulo 2 y verso 8. Iniciamos con Salmos 24, 1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pasaje contundente. Dios es el dueño de esta tierra, el dueño de este mundo, incluso el dueño de nuestras vidas como seres humanos. Muy bien, pasemos a Ageo capítulo 2 y verso 8. Dice así: Mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien, Dios está reclamando como suyo todo el oro y toda la plata de la tierra. Entonces, esas son las grandes riquezas de nuestro Dios. Pasemos a la pregunta número 3. ¿Nuestros bienes de dónde provienen? Vamos a leer Deuteronomio, capítulo 8, versículos 17 y 18. Deuteronomio 8, 17 y 18. Y digas en tu corazón, mi poder y la fortaleza de mi mano me han traído esta riqueza. Antes acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Muy bien, aquí tenemos una selección múltiple. La pregunta dice, ¿nuestros bienes de dónde provienen? Inciso A, por nuestra inteligencia. Inciso B, por tener suerte. Inciso C, habilidades naturales para administrar. Y inciso D, del poder y la bendición de Dios. Muy bien, si tu respuesta es inciso D, del poder y la bendición de Dios, entonces tu respuesta es correcta. Entonces el pasaje nos ayuda a entender de que Dios nos da la capacidad de poder adquirir riquezas. Él nos dio un cuerpo, una mente. Él nos dio energía, fuerzas para poder trabajar, para adquirir riquezas, para hacer un negocio. Entonces todo eso no viene de nosotros, eso viene de Dios. Recuerda que tú y yo estamos vivos porque fue la voluntad de Dios. Y con la vida Él nos dio los medios para poder salir adelante. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 4. ¿Qué sagrada responsabilidad nos confía Dios? Vamos al libro de Salmos, capítulo 8 y versículos 4 al 6. Salmos, capítulo 8, 4 al 6. Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Muy bien, tenemos otra selección múltiple. La pregunta dice, ¿qué sagrada responsabilidad nos confía Dios? Inciso A, ser mayordomos de los bienes que Él pone a nuestro cuidado. Y inciso B, no tomar en cuenta los bienes que nos entrega.
Si su respuesta es inciso A, ser mayordomos de los bienes que Él pone sobre nosotros, esa es la respuesta correcta. Así que nosotros somos mayordomos de Dios. Él es el dueño de todo, pero nosotros somos sus administradores. Muy bien, pasemos a la pregunta número 5. ¿Qué parte de nuestros ingresos debemos devolver a Dios como suya? Vamos a leer el libro de Levítico, capítulo 27, versículos 30 al 32. Levítico 27, versículos 30 al 32. Muy bien, leemos: y todos los diezmos de la tierra, así de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa consagrada a Jehová. Y si alguno quisiere redimir algo de sus diezmos, añadirá una quinta parte a ello. Y todo diezmo de vacas, de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Muy bien, aquí tenemos otra selección múltiple. La pregunta es: ¿qué parte de nuestros ingresos debemos devolver al Señor? Inciso A, la mitad. Inciso B, el 10%. Inciso C, 90%. Si tu respuesta es inciso B, el 10%, tu respuesta es correcta. Si te das cuenta, aquí en Levíticos capítulo 27 se habla también de aquellos que tenían animales, vacas, ovejas. Incluso ellos tenían que dar la 10ª parte de la ganancia del ganado. Por ejemplo, si una oveja tiene una cría y esa cría se vende, entonces el 10% de la venta pertenece a Dios. Ahora, en el caso de los que tienen un negocio, tenemos claro que los negociantes hacen una inversión y vamos a poner un ejemplo. El negociante invierte para su empresa $100,000 y él logra obtener $150,000 de regreso, ¿verdad? Él obtuvo de vuelta los 100,000 que invirtió y tiene 50,000 de ganancia. Ahora, ¿de cuánto va a diezmar? El negociante tiene que diezmar solamente la ganancia. ¿Ok? Ahora, la persona que recibe un cheque, ¿de cuánto tiene que diezmar? Bueno, recuerden que en muchas empresas les hacen descuentos de impuestos, descuentos de aseguranza de vida, de salud, dental, etc. Uno no diezma de lo que sobró después de todos estos descuentos, impuestos, etc. Uno diezma de la totalidad del salario que uno recibe. Recuerda que el principio es devolverle a Dios la 10ª parte de todo lo que recibimos. No le devolvemos a Él una 10ª parte de lo que nos sobró después de pagar los impuestos, la comida, la renta, la luz, y después diezmamos lo que nos quedó. No, diezmamos a Dios de lo que recibimos, el total. Mira lo que dice la pregunta número 6. ¿Qué ejemplo dieron los patriarcas de Israel? Vamos a Génesis capítulo 14 y verso 20. Génesis 14, 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Si te das cuenta, en el versículo 18, ahí habla sobre el sacerdote de Melquisedec. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Entonces Abraham viene y le entrega a este sacerdote de Dios los diezmos de todo. No le entrega los diezmos de lo que le sobró. Ahora mira lo que sucedió con Jacob. Vamos a Génesis capítulo 28 y verso 22. Génesis capítulo 28 y verso 22. Y esta piedra que he puesto por columna será casa de Dios, y de todo lo que me des, el diezmo apartaré para ti. ¿Te das cuenta? Incluso Jacob reconocía que el principio era de lo que Dios le diera a él apartaría para el Señor la 10ª parte. Mira lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 22 y vamos a leer el versículo 21. Le dijeron: de César. Entonces él les dijo: dad pues al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Te das cuenta? Incluso el Señor Jesús reconocía que todavía estaba vigente devolverle a Dios su parte. Muy bien, vamos a pasar a la pregunta número 7. Además del diezmo, ¿de qué forma debemos dar a Dios las ofrendas voluntarias? Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 16 y verso 17. Muy bien, dice Deuteronomio 16, 17.
cada uno dará lo que pueda conforme a la bendición de Jehová tu Dios, que Él te hubiera dado. Si tú te das cuenta, el diezmo es la 10ª parte. Las ofrendas es de acuerdo a la bendición que tú has recibido. Mira el principio que está en 2 Corintios capítulo 9 y verso 7. 2 Corintios 9, 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Te das cuenta incluso la actitud con la cual nosotros le devolvemos a Dios los diezmos y las ofrendas? Tiene que ser con una actitud de agradecimiento, de alegría. ¿Cómo crees que Dios se siente si una persona devuelve los diezmos y las ofrendas con tristeza, con dolor? Eso simplemente revela que nosotros no confiamos en Él. Recuerda, nosotros no podemos olvidar que nosotros somos los administradores de Dios, sus mayordomos. Y cuando nosotros también damos nuestros diezmos y ofrendas, eso es parte de nuestra adoración y fidelidad a Dios. Pasemos a la pregunta número 8. ¿Qué generosa bendición promete Dios a los fieles en los diezmos y ofrendas? Mira lo que dice el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos 8 al 10. Malaquías, capítulo 3, 8 al 10. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijiste, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y las ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros la nación toda me habéis robado. Versículo 10. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. El pasaje es contundente, nos enseña de que el ser humano puede robar a Dios y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Aquí también Él nos invita a probarle, imagínate. Él nos dice, probadme en esto, si no abriré las ventanas de los cielos. Yo te hago una pregunta, ¿cuán grande crees tú que son las ventanas de los cielos? Cuando tú le devuelves a Dios la parte que a Él le corresponde, Él te da bendiciones, como dice el pasaje, hasta que sobreabunde. Él puede bendecirte de muchas formas y te va a rendir más el dinero cuando tú eres fiel a Dios que cuando tú lo tomas equivocadamente. Muy bien, ahora sí pasemos a la pregunta número 9. ¿Qué uso indicó Dios para el diezmo en la época del pueblo hebreo? Vamos a Números capítulo 18 y verso 21. He aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de la congregación. Los levitas trabajaban en el santuario. Ellos no podían tener otro trabajo, sino la del ministerio del santuario. Entonces, ellos eran sostenidos a través de los diezmos que se recogían de todo el pueblo de Israel. Ahora pasemos a la pregunta 10. ¿Y qué uso se le da al diezmo hoy? Vamos a 1 Corintios capítulo 9 y verso 14. 1 Corintios 9, 14. Para entender el contexto vamos a leer desde el versículo 13. 1 Corintios 9, 13 y 14. ¿No sabéis que los que ministran en las cosas santas comen del templo, y los que sirven al altar, del altar participan? Así también ordenó el Señor que los que predican el Evangelio vivan del Evangelio. Mira, hoy día existen aquellos que ministran en las cosas santas, que trabajan en el templo, aquellos que se han dedicado a servir a Dios tiempo completo. Los pastores son los encargados de dirigir, de presidir las ceremonias de la iglesia. Por ejemplo, a nosotros nos toca casar personas, dirigir velorios, entierros, ir a ungir a algún enfermo, a alguna casa, algún hospital, presentar bebés, bautizar personas. Hay muchas ceremonias que nos toca dirigir como pastores de la iglesia adventista. A nuestro cargo, por ejemplo, en mi caso ahora yo tengo 4 congregaciones y un grupo. Entonces yo debo dedicarme completamente al servicio de estas iglesias. Yo no debo buscar otro trabajo, debo dedicarme completamente al ministerio. Entonces, ¿cómo vivimos nosotros los pastores? Bueno, a través de los diezmos que dan los hermanos. En el caso de la iglesia adventista, nosotros los pastores no tocamos los diezmos. Eso va a una asociación, a una conferencia, y esta conferencia se encarga de distribuir los salarios a los pastores de su campo.
Ahora, la iglesia adventista es una iglesia mundial. Entonces, nuestras conferencias o asociaciones envían un dinero que también sube a un nivel que se llama unión, y luego a otro nivel que se llama división, y luego a la asociación general que cubre las 13 divisiones del mundo. Tenemos pastores en los diferentes niveles de la iglesia. Ahora, en cada asociación, en cada oficina de conferencia, de unión, de división o de la conferencia general, no solamente hay pastores, también hay contadores, también hay tesoreros, auditores, evangelistas que son contratados tiempo completo, y también se usa el diezmo para pagar a misioneros que se van a lugares donde no hay obra, para predicar el evangelio en los lugares donde no hay presencia también de la iglesia. Los diezmos se usan para pagar a estos pastores, para pagar a todo el personal de la asociación o conferencia, a los evangelistas que son contratados tiempo completo, a los misioneros, etc. Así que en la iglesia adventista el diezmo no va al pastor, va a la conferencia, y esta asociación se encarga de distribuir los salarios para sostener la obra en todo el mundo. Ahora tú vas a preguntar, ¿y las ofrendas para qué se usa? Bueno, si vamos a Éxodo capítulo 36 y versículo 3, dice lo siguiente, Éxodo 36, 3. Y recibieron de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla, y ellos seguían trayendo ofrenda voluntarias cada mañana. Mira, estaban en la construcción del santuario para Dios. Las ofrendas era para eso, para la construcción, para los gastos del templo. Las ofrendas se usan al nivel local, los gastos que tiene el templo, es decir, la luz, el agua, comprar los muebles de la iglesia, el sistema de sonido, para usar para diferentes ministerios como de jóvenes, para el departamento de diáconos y diaconisas, para pagar la renta, para pagar seguros del templo, ofrendas para la construcción o para la adquisición de una nueva propiedad o templo de iglesia. Las ofrendas son para el uso local de la congregación, pero los diezmos son para sostener el ministerio y la predicación a nivel mundial. Entonces, para terminar, mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 6 y verso 10. 1 Timoteo 6, 10. Porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y se traspasaron con muchos dolores. Mira, Dios no quiere que tú te hagas esclavo del dinero. Él quiere que tú aprendas a ser como Él. Dios es un Dios dadivoso, bondadoso, misericordioso. Él es alguien que lo entregó todo. Él entregó a su Hijo unigénito para que nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna. Debes recordar de que Dios es el dueño de todo, incluso de nuestras vidas. Y por medio de esta mayordomía, Dios nos prueba para ver si confiamos en Él y si somos mayordomos y administradores fieles de las cosas que Él nos ha dado. El último pasaje que vamos a leer está en 1 de Pedro capítulo 4 y verso 10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios anhela que tú seas fiel, que tú aprendas a confiar en Él. Recuerda que Él nos quiere dar la vida eterna, pero en esta tierra debemos ser mayordomos fieles y obedientes a su palabra. Quiero invitarte a orar para finalizar este estudio. Padre Santo, gracias porque tú nos has dado tantas cosas. Nos has dado la vida, nos has dado este cuerpo, nos diste una familia. Nos diste la oportunidad, Señor, de vivir en este mundo y adquirir también algún empleo, alguna forma de trabajo. Queremos pedirte, Padre, que tú nos ayudes a ser buenos administradores, a devolverte la parte que te corresponde. Un día este mundo terminará. Queremos heredar la vida eterna, pero queremos aprender a ser obedientes y fieles hijos de Dios. Señor, quédate con nosotros, bendice a la persona que está escuchando este mensaje y que esta persona pueda aprender a confiar en ti y obedecer tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Querido amigo, esto ha sido la lección número 22 del curso La Biblia Habla. El tema de hoy fue En Sociedad con Dios. Yo soy el pastor Ervin Ochoa y te espero para el último tema, la lección número 23. Que Dios te bendiga.